un personaje, esto lo vamos a pasar, hubo un personaje, miren esto, el epítome de la ciencia física es la biónica y la robótica, porque todos estos conocimientos de la cibernética y de la complejidad también fueron usados hoy en día para crear, entre comillas, organismos mecánicos a nuestro servicio. Ahí tienen, este es uno del ejército norteamericano que transporta 700 kilos de armas. Y ahí tienen el famoso Asimo, que ya está en Japón en todos los hogares. Es un robot que le da los remedios a los pacientes, que te sirve el café con leche, y este es uno que te juega el ping pong y te saca la cresta, te rompe el culo, así directamente. Entonces, paralelamente a todo esto, allá por el 1700 y pico, 1800 y pico, nace un personaje que daría origen a lo que hoy se llama semiótica, que es muy distinto a la famosa semiología, a la cual todos hemos sido paridos, al estudio de los signos y síntomas en el paciente. El término signum aparece con los hipocráticos en Grecia, el uso del término signo, porque antes a las palabras se los denominaba nombres. O sea, a los signos se los denominaba nombres. Entonces, esta ciencia de los síntomas, donde tenemos un observador, la fiebre y una realidad, que es lo que está pasando atrás, por ejemplo, una infección, ¿no? La semeiótica, por semeion, que quiere decir signo, nace con los hipocráticos, pero es este hombre, en 1839, Charles Sanders Peirce, el que le da origen a la semiótica. Hijo de un matemático y físico, se recibió en física, en matemática y también en química. Pero su más importante desarrollo fue el estudio de los signos, del ser humano como productor de signos y del ser humano como único productor de lenguaje, porque el lenguaje de todos los animales del planeta es independiente de la conciencia, o sea, va a la velocidad de la evolución y es independiente del aprendizaje, es innato. En cambio, el ser humano, el Homo sapiens, es el único que desarrolló más de 3.500 lenguas naturales distintas que se transmiten por aprendizaje y en la convivencia social. Entonces, para Peirce, un signo representamen es algo que para alguien representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter, se dirige a alguien. Esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente o tal vez un signo aún más desarrollado. Este signo creado es lo que llamo el interpretante. El interpretante no somos nosotros, el interpretante es el signo que crea en la cabeza del que está recibiendo ese signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, sino solo con referencia a una suerte de idea que a veces es llamado el fundamento del representamen. Bueno, eso es un textual de él. Entonces, signo es alguna cosa que representa alguna cosa para alguien, está determinado por el objeto, representa al objeto, solo puede representar al objeto y puede incluso representarlo falsamente. Representar un objeto significa que el signo está apto para afectar una mente, producir en ella algún tipo de efecto. Y ese efecto es el interpretante. ¿Tá? El representamen es el cuerpo del signo, su materialidad. La materialidad del signo no tiene nada que ver con el objeto que representa. A veces poéticamente, por lo que para fines didácticos digamos que esa materialidad es aquella que utilizamos para hacer que aparezca el signo. Bueno, hay dos tipos de objetos. El objeto inmediato, el agua acarrea varios objetos. El término agua, el signo agua. Puede ser el mar muerto, puede ser el agua del sistema cristalino líquido, adosada a las proteínas, un montón de cosas. Y el objeto dinámico, que es el que está en la realidad. El interpretante, hay tres. El inmediato es el significado o la imagen mental.
El dinámico es el significado de imagen que el signo efectivamente produjo o produce en mi mente o en la vuestra. Y el interpretante en sí deberá ser el resultado final del proceso de la semiosis, y ahora vamos a ver más sobre eso. Y Peirce clasificó en tríadas los fenómenos siempre en tres categorías. Son las relaciones que el signo establece entre los objetos que denotan, o entre los representámenes, o incluso entre los interpretantes. Serían tres tríadas de las cuales él extrae 10 clases de signos, y según su fórmula, el 3 a la 10 es 59.049 signos posibles. Y estos 10 tipos de signos, vamos a ir breve con esto, son el cualisigno, en cuanto al representamen, ¿no? Cualidad, originalidad, cuasi estado. No puede actuar como signo hasta que esté corporizado. El sin signo, un evento real que es un signo, y el legisigno, el signo convencional. Por ejemplo, la palabra, ¿no? En cuanto al signo y su objeto, puede ser un icono, un índice o un símbolo. El icono denota un objeto por fuerza de su semejanza con su objeto, ya sea que ese objeto exista o no. Por ejemplo, ejemplo de icono: la cruz del cristianismo. Ahí tiene un icono. El índice actúa como signo del objeto en la medida en que es afectado por este. Un girasol puede ser signo del sol en la medida en que lo acompaña durante el día. Símbolo se refiere al objeto que denota por fuerza de una convención, de una ley, y ahí volvemos a la palabra. La palabra es un símbolo. Y después el signo, en cuanto a su interpretante, tenemos el rema, el disente y el argumento. Es un signo que para su interpretante es un signo de posibilidad, es entendido como un posible objeto. Es un signo, el disente es un signo que para su interpretante es representado como existente, y el argumento es un signo de ley, representa su objeto en su carácter de signo. Y Peirce, ya en 1860, tenía una visión pansemiótica del universo. Él decía que con la cognición, el pensamiento, incluso el ser humano, son semióticos en su esencia. Tal como un signo, el pensamiento se refiere a otros pensamientos y objetos del mundo, de modo que todo aquello sobre lo cual se reflexiona tiene un pasado. Peirce incluso fue tan lejos como al concluir que el hecho de que todo pensamiento es un signo, tomado conjuntamente con el hecho de que la vida es una cadena de pensamientos, prueba que el ser humano es un signo. O sea, esto tiene sus fortalezas y debilidades. Ya lo vemos a primera vista. Piensen que estamos en 1860, 1870. Esta interpretación semiótica del ser humano y la cognición tiene una dimensión presente, pasada y futura. Un hombre denota cualquier cosa, cualquiera sea el objeto de su atención en ese momento. Él connota cualquier cosa que sabe o siente sobre este objeto, y es la encarnación de esta forma o especie inteligible. Su interpretante es la memoria futura de esta cognición, su ser futuro u otra persona a la cual se dirige, o una oración que escribe, o un hijo que tiene. Los signos no son un tipo de fenómenos más allá de otros objetos no semióticos. El universo entero, dice Peirce, está perfundido de signos, si no es que se halla enteramente compuesto por signos. O sea que vivimos en un universo semiótico. Y por semiosis se entiende una acción, una influencia que sea o suponga una cooperación de tres sujetos, como por ejemplo un signo, un objeto y su interpretante, una influencia trirrelativa que en ningún caso puede acabar en una acción entre parejas. Procesos irreversibles autoorganizativos ya en algunas reacciones. El tiempo es el desarrollo de la semiosis. Por eso cada comunidad vive en un tiempo diferente, pues la semiosis que opera dentro de ella tiene una velocidad diferente a la de otras. O sea, estamos hablando de lo que ya sabemos, pero con una terminología que no conocíamos. Y lo sorprendente es que esto, todavía estamos en 1860-70. La semiosis entonces es la acción de los signos.
Cuando el futuro ejerce una influencia sobre el presente, también tenemos una semiosis. Cuando cada animalito, cada bacteria, cada insecto, cada planta, hoy realiza una acción que va a tener un efecto sobre su futuro, también hay una semiosis. Y el siguiente personaje viene de otro lado, porque este era yanqui, pero paralelamente, en esa misma época, Saussure, un lingüista suizo que estudiaba el lenguaje al que considera heteróclito y multiforme, que participa de diferentes dominios, físico, fisiológico y psíquico, y que posee una perspectiva social con la lengua e individual con el habla. Entonces Saussure dice que hay que colocarse desde el primer momento en el terreno de la lengua y tomarla como norma de todas las otras manifestaciones del lenguaje, ya que esto es lo único susceptible de definición autónoma. Para él la lengua es un sistema de signos que expresa ideas y por esa razón es comparable con la escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, la forma de cortesía, las señales militares, etc. De hecho, la semiótica, al estudiar los signos o elementos que integran un mensaje, abarca el estudio de cualquier cosa, de las señales transmitidas por radio, de las señales de tráfico, de la publicidad, y de hecho, se terminó usando, esto es de un brasilero, semiótica proviene etimológicamente de semeion, que quiere decir signo, es la ciencia de los signos, es la ciencia de todo y cualquier lenguaje. Es el estudio de los signos y de los procesos interpretativos de los signos en varios sistemas. Entonces, ¿para qué? Ya van imaginando para qué nos va a servir todo esto. Para interpretar lo que el paciente nos trae a la consulta y lo que nosotros llevamos a la consulta también. Humberto Eco se pone más contestatario. La semiótica para él se ocupa de cualquier cosa que pueda considerarse como signo, aunque esa cosa no exista, y dice en este sentido que estudia todo lo que puede usarse para mentir. ¿No? Porque, a ver, el primer pensamiento que yo tuve cuando entré a la universidad es que yo sabía que me iban a mentir y a omitir. Entonces, fíjense, arquitectura, cine, teatro, modas, medicina, publicidad, literatura, los juegos, etc. Y el desarrollo ulterior a todo esto se llama biosemiótica, es el estudio de los signos en los sistemas complejos vivientes. Junto con el origen de la vida y el origen de la semiosis, se hicieron relaciones entre señales como las relaciones del conocer. La semiótica, como ciencia del conocer, por ejemplo, conocer del conocer, no puede ser un todo sin la biosemiótica, que estudia el conocer tal como sucede en todas las formas de vida. Y acá a mí es donde se me abrió un panorama gigantesco que yo ignoraba por completo, pese a estar tan avanzado en el estudio de todos estos monstruos de la ciencia. Y es que toda la biología en base a la cual está armada la medicina responde a un 3% nada más de la vida en el planeta. Entonces, si toda la biología moderna está armada en base a un 3%, realmente llegamos a lo que concluyen los biosemióticos, que la biología es biosemiótica en pañales. La biosemiótica estudia lo que la vida sabe, mientras paradójicamente no es saber, sino el amor por aprender lo que caracteriza al hombre científico. Y la biosemiótica se desarrolla por la confluencia de los trabajos de Peirce, de Saussure, de Sebeo, que en 1984 en la revista Semiótica describe a Peirce, a von Uexküll, y a sus propios desarrollos de la zoosemiótica, el estudio de la utilización de la semiosis por los animales. Jacob von Uexküll es otro de los grandes entre los grandes que tenemos que incluir en nuestra agenda
a la hora de tratar de ver, de desmenuzar un poquito y de volver a recomponer qué es la vida y qué es la vida de esos dos seres vivos que nos encontramos en la consulta. Él murió en 1944 y ahora vamos a ver la importancia, esa es su obra. Él realmente sale de la fisiología hacia una biología general, diciendo algo revolucionario, que solamente se puede estudiar a los seres vivos como sujetos y no como objetos, objetivamente. La biología también debe focalizar en las capacidades del organismo de integrarse dentro de un ambiente complejo y su Umweltforschung en la investigación de la unidad comunicativa del organismo y del mundo percibido por este. Este concepto de Umwelt es propio de Wexkull y ha influido sobre todos los biosemióticos modernos. Es un mundo fenomenológico, singular, rodeando a cada individuo como una pompa de jabón. El mundo de un animal, humano también, cuya percepción es determinada por su diseño, su actividad y sus necesidades. Y el organismo individual siempre está creando activamente su Umwelt. Por lo tanto, acá tenemos al creador del concepto de acoplamiento generativo y autopoiesis de Maturana y Varela. El campo generativo de Goodwin o morfogenético de Goodwin es Jacob von Wexkull. Jacob von Wexkull incluso era una de las lecturas favoritas de nuestro benemérito Pablo. Y ustedes fíjense, vamos parte por parte. Cada organismo tiene su propio Umwelt, compartido por semejantes depredadores, presa y así sucesivamente. El Umwelt es el crisol de las relaciones informacionales del animal. Después vamos a llegar a ver cuál es el Umwelt de un neuralterapeuta. El Umwelt, entonces, para el animal y el medio ambiente, consiste en estas relaciones de señales. Díganme si esto no es una consulta de terapia neural. Con su especie, con depredadores, presa, refugio, clima, terreno, olores, sonidos, silencio, es como un hiperespacio. Y después está el Innenwelt. El Umwelt es el campo generativo de Goodwin, el acoplamiento de Maturana y Varela, es el medio ambiente de la especie donde las cosas tienen significado. Y el Innenwelt, del organismo individual, al cual el Umwelt es la correlación necesaria. Entonces tenemos un Umwelt y un Innenwelt organísticos permeados de signos. Signos por todos lados. Este es el círculo funcional que para mí es el antecesor inmediato, el germen primordial del acoplamiento en la autopoiesis de Maturana y Varela, por ejemplo. Yo creo que Maturana y Varela eran fanáticos lectores de Jacob von Wexkull y lo mencionan. La biología de Wexkull, el científico es un sujeto y la objetividad pura es un mito. Él decía esto en el año 1900, chicos. Ya ven por qué no lo conocemos. ¿Me explico? Porque hacia 1920, 1930 teníamos preparadas todas las bases, todos los fundamentos y cimientos para desarrollar una ciencia holística, una ciencia de relaciones, una ciencia totalmente sistémica y compleja. Pero las empresas y el complejo científico, tecnológico, militar e industrial lo impidieron. Cataloga detalles de un mundo interior de los animales, deduciendo detalles de sus vidas perceptivas de forma más naturalista que la forma conductual, organicista o materialista, que tratan a los mundos interiores de los animales por motivos funcionales de la investigación científica como si estos no existieran. ¿Qué hacía Pablo en el laboratorio? Mientras Pablo, déjenme llegar ahí, mientras Pablo trepanaba el cerebro de los perritos, poniéndole canicas para enfriar y matar las células de la corteza, Jacob von Wexkull se preguntaba
Ahí tienen unas fotitos de Pablo y los experimentos que hacía.